Eso Dios te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 19, verso 28. Dice el Señor: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Usted recordará en las enseñanzas anteriores de qué manera en el capítulo 19 se narran dos sucesos o dos situaciones. La primera en la que Jesús tiene un contacto con Zaqueo, un hombre que había tenido interés para conocer a Jesús. La Biblia, de la cual usted bien sabe, se nos dice que Zaqueo era un hombre rico y era jefe de los publicanos, jefe de los recaudadores de impuestos. Este le recibió con gozo y Jesús ahí pudo dar una palabra, y este hombre, asumiendo la presencia del Señor en su casa y haciendo del mensaje de Jesús un mensaje propio, logró rendir su vida y de hecho demostró por medio de su arrepentimiento, logró demostrar un nuevo nacimiento. Jesús lo elogió por ello, y a su vez también el entorno lo criticaba porque se había entrado a comer con hombres pecadores. En el mismo capítulo 19, más adelante, también el Señor, estando en ese lugar, dio una parábola. La parábola de las 10 minas, del cual la semana anterior tuvimos también la enseñanza, en la cual obviamente se aprendió acerca de qué manera cada creyente tiene una gran responsabilidad delante de Dios y de los hombres para compartir esa mina, o es decir, ese talento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, como lo es el Santo Evangelio. De esa misma manera el Señor anunciaba en el capítulo 19, que cada uno tiene esa responsabilidad y al final de la obra cada uno también será recompensado de acuerdo a su trabajo y a su esmero. No así aquellos que, teniendo la obligación de hacerlo, no lo hacen, sino que guardan el Evangelio, guardan esa mina, guardan esa palabra y la callan y no la comparten. Ahora bien, una vez concluido este escenario, en el verso 28 del capítulo 19 de Lucas dice la Escritura: dicho esto, iba adelante subiendo hacia ¿qué lugar? Hacia Jerusalén. ¿Usted recuerda la última ciudad en la que Jesús estuvo? ¿Cuál era esa? La ciudad de Jericó, recordando que estaba dividida en dos. La nueva Jericó, y la antigua Jericó. Recordando que en la vieja Jericó era un lugar más orientado como para los mercaderes, mendigos del pueblo. Mientras que en la nueva Jericó se había inclusive levantado una gran ciudad dedicada al mismo Herodes. Dice pues la Escritura en el versículo número 28, ya terminado ese viaje en el camino, ahora se dispone y va subiendo hacia Jerusalén. Y dice subir porque Jerusalén quedaba en las colinas, y dentro de ella obviamente una gran llanura. Ahora bien, mi querido hermano, pero al ir de camino hacia Jerusalén, mi amado hermano, Jesús recibe otra invitación. Cuando avanzamos en el versículo número 29, dice la Biblia: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte, dice ahí, que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Vamos a quedarnos ahí, no me voy a concentrar en este pasaje, sino que vamos a abrir una brecha para poder saber qué sucedió yendo de camino, salido de Jericó hacia Jerusalén. Jesús, mi amado hermano, dice que al subir hacia Jerusalén llega a 2 puntos de referencia. ¿Cuáles eran esos puntos? Salía de Jericó, vamos a tomar el bastón del indicador, el puntero. Esto es un puntero viejito. Salía de Jericó y ahora se dirigía hacia Jerusalén, pero de camino quedaban 2 ciudades. Dice aquí Betfagé y también Betania. Ahora bien,
cuando ingresa por este camino, sí, recordando que estas dos pequeñas aldeas no eran ciudades grandes, eran poblaciones pequeñas, sí, diríamos como una especie de Daule o también Nobol, sí, lugares pequeños pero obviamente con muchas personas. Ahora, en ese lugar Jesús recibe una invitación adicional. Y para ello le quiero invitar a que venga conmigo a la escritura, al Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. Recordemos que estamos analizando la vida de nuestro Señor Jesucristo de una manera cronológica, es decir, tratando de ajustarnos en los 4 evangelios, ¿sí? En cada momento, en cada tiempo, ¿sí? En la que Jesús sí se desenvolvía. Luego retomaremos obviamente el Evangelio de Lucas. En Mateo capítulo número 26, mira lo que dice ahí, algo que Lucas no lo toma como referencia, pero en el evangelista Mateo sí. Verso 26, ¿qué hace el Señor cuando va de camino a Jerusalén? Y llega a Betfagé y llega también a otra ciudad que estaba casi al frente, que es Betania. Dice la escritura, y estando Jesús en Betania, Mateo 26, verso número 6. ¿Ya lo encontró? Mateo 26, verso número 6, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Mi querido hermano, Jesús recibe una invitación. Y de hecho, no pierda Mateo, porque hay otro evangelio que también lo corrobora. En el Evangelio según San Juan, vemos que en esa invitación, como Jesús venía acompañado de una gran multitud, y recordando que lo hacía 7 días antes de que se celebrara en Jerusalén la Pascua. Y esa era la intención de Jesús cuando se enrumbó camino a Jerusalén. Estar presente en la Pascua, es decir, la celebración que recordaba la liberación del pueblo de la tierra de Egipto. Mi querido hermano, Jesús, de acuerdo a los historiadores, celebró esta fiesta año a año. Pero, como diríamos, como dentro del ministerio mismo, como tal, en 3 oportunidades. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo número 12, versículo 1, ahí también nos da otra referencia, este evangelista. Dice el Señor, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús ¿hacia qué lugar? A Betania, donde estaba en esa misma, diríamos, invitación que le hizo ¿quién? ¿Ah? ¿Quién le había hecho? Un leproso le había hecho la invitación. ¿Quién? Simón el leproso. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Verso número 2. Y le hicieron allí una cena. Dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Hasta ahí llego en ese texto y retomo el Evangelio de Mateo, capítulo número 26. Versículo número 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, algo habría de acontecer. Dice el verso 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Mi amado hermano, antes de seguir con la enseñanza, dentro de los significados siempre es importante conocerlos. Recordando que en el Evangelio según San Lucas capítulo 19, del cual ya leímos versículo número 28, se hablaban de 2 ciudades. La primera de ellas era ¿cuál? Betfagé, y la segunda Betania. Estos tienen 2 significados, cada uno en su debido, diríamos, orden. Betfagé significa, aquellos que les gusta apuntar, se llama casa de los higos, casa de los higos. Y Betania se llama casa del pobre, casa del pobre. Ya usted podría ver por medio, diríamos, del significado de estos lugares, que eran en este caso puntos, obviamente donde el pueblo vivía, pero eran puntos, diríamos así, muy pobres en cuanto a la clase social en que ellos se desenvolvían. Ahora bien,
Cuando vamos a Mateo capítulo 26, la escritura pues nos narra que en ese lugar Jesús fue invitado por parte de Simón, el que había sido leproso. Ya no tenía lepra, sino que se le conoce como esa referencia por cuanto había tenido lepra, pero el Señor le había sanado. Verso número 7. Vino a él en esa reunión una mujer con un vaso ¿de qué? De alabastro, de perfume de gran precio. ¿Qué tipo de perfume era el que tenía ese frasco? Si vamos por favor al Evangelio de Juan, vamos a tratar de manejar ambos evangelios de maneras, diríamos, sincronizadas. Capítulo número 12, no vaya a perder el Evangelio de Juan para ir recabando la información tanto de ese evangelio como del primero. ¿Lo tiene? En el verso número 3 del capítulo 12 dice la palabra: entonces María tomó una libra, y aquí tenemos el nombre de esa mujer. ¿Cómo se llamaba? María. Tomó una libra, y tenemos aún la cantidad precisa de ese perfume. Una libra dice ahí de perfume, y le da el nombre del perfume. El perfume era el nardo puro. Ahora, este nardo, mi amado hermano, para aquellos que desean también saber de manera referencial, era extraído de una planta, del Himalaya. De hecho, la distancia ya de la cual se obtenía este perfume era distante, y eso agravaba, por así decir, el costo del perfume. Este perfume se lo obtenía de las raíces de esa planta, la planta del Himalaya. Y este perfume, mi amado hermano, tenía que ser debidamente, diríamos así, tratado para poder también perdurar en pomos de alabastro. La escritura nos narra en el libro de Eclesiastés que estos perfumes eran utilizados por la realeza. Acompáñeme por favor al libro de Eclesiastés en el capítulo número 1. Y como eran utilizados por hombres pudientes como los reyes, su costo era muy elevado también. Y eso lo vamos a ver más adelante. En el libro de Eclesiastés, ¿ya lo tiene? En el capítulo número 1, ¿dónde está Eclesiastés? Entre Proverbios y Cantares, Eclesiastés, capítulo número 1. Verso 12, dice el Señor: Eclesiastés, un segundito, no sé si se me habrá traspapelado la cita. Un segundo, déjeme ubicarla para no perder la referencia. Cantar 1:12. Sí, ahí estaba traspapelado en el libro. Cantar 1:12. Más adelante, de Eclesiastés. Ese es el texto. Cantar de los Cantares. Cantar capítulo 1, verso 12. ¿Ya lo tiene? Más adelante. Dice el Señor ahí: mientras el rey estaba en su reclinatorio, mira lo que dice ahí el texto bíblico: mi nardo dio su olor. Y más adelante dice: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Los reyes, mi querido hermano, acostumbraban a obtener este tipo de perfumes por su exquisito olor y fragancia. Y obviamente que eran también selectivos, no se los encontraba en cualquier lugar. Y cuando se los adquiría, el precio era exuberante. De hecho, el texto bíblico, si retomamos por favor Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículo número 7, se va a dar esta referencia. Vino a él, dice la Biblia, una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio.
¿Y qué sucedió con ese perfume? ¿Qué hizo esta mujer? Dice la escritura, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado, dice, ¿a dónde? A la mesa. Mi amado hermano, este perfume, recordando que era exclusivo y por ende muy difícil de conseguir, también dice la Biblia que era de gran precio. El precio aproximado de este tipo de perfume, dice la escritura, si me acompaña por favor rapidito al evangelio de Juan, recuerden, no lo pierde por favor. Dentro del evangelio de Juan capítulo número 12, le da un precio estimado de 300 denarios. Acompáñeme por favor al evangelio según San Juan capítulo número 12. Versículo número 5. ¿Lo tiene? ¿Por qué, dice ahí a manera de pregunta, no fue este perfume vendido por cuánto dinero? Por 300 denarios y dado a los pobres. Ahora, el denario era la moneda no de Israel. El denario era la moneda del Imperio Romano. Un denario servía para pagarle a un hombre el jornal de un día. Si hablamos de 300 denarios, este perfume en su costo real debió haber sido el precio del salario de todo un año de trabajo de un hombre. Pregunto, ¿usted se ha endeudado por un perfume caro, pagar cada quincena o cada mes para poder en este caso disfrutar tal o cual fragancia? Mi amado hermano, este perfume costaba el salario entero de una persona. Con dificultad usted diría, bueno, yo estaría dispuesto a pagar por un perfume, qué sé yo, unos $100. Sí, 200 pagaría $1000 por un perfume. ¿A cómo está el salario actualmente? $354. Multiplíquelo por 12. ¿Pagaría usted todo su salario, ahorrado de un año por un perfume? Yo le aseguro que no, a no ser que el dinero a usted le sobre. Mi amado hermano, esta mujer había guardado un perfume. Y un perfume que de seguro, le costó, si se lo quiere ver de manera sencilla, le costó un ojo de la cara. Pero lo tenía reservado, mi amado hermano, para entregárselo por completo. ¿A quién? A Jesús. Si vamos por favor al texto bíblico en el versículo del mismo capítulo de Juan, en el cual hemos leído el verso 5, pero leemos obviamente los versos anteriores. Dice en el versículo número 3, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió, aquí menciona otra parte del cuerpo de Jesús, los pies de Jesús, y los enjugó o los secó con sus cabellos, y la casa, ¿qué pasó con el perfume? Y la casa se llenó del olor del perfume. Mi amado hermano, aquí hay algo importante que aprender. A diferencia del criterio de uno de los discípulos, si vamos a Mateo capítulo 26, no pierda por favor Juan, si tratemos de manejar ambas citas bíblicas al mismo tiempo. Si vamos al evangelio de Mateo capítulo 26, dice la Biblia en el versículo número 8, al ver esto los discípulos se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque se había derramado en Jesús, ¿qué cosa? Un perfume carísimo. Ahora, usted y yo debemos de entender que para el Señor todo lo que se le da a Él no es un desperdicio. Podría decir, utilizando una palabra o un término financiero, es una inversión. Todo lo que usted hace para el Señor no es un desperdicio, no es, mi amado hermano, sí, un pasatiempo. Todo lo que se hace para Cristo, todo lo que se hace para la obra del Señor, todo lo que se hace para Dios es, mi amado hermano, algo sí importante, algo que a la verdad es de mucho precio, de pronto desestimado para otros, o sí, pero bien visto por nuestro Dios allá en el cielo. Mucha gente puede decirle y le puede hasta recriminar a usted diciendo, pero ¿por qué pasas tanto tiempo en la iglesia?
¿Por qué pasas tanto tiempo invirtiendo tus fuerzas? Sí, yéndote, se me ocurre aquí, hablo siempre del contexto actual de nuestra iglesia. ¿Para qué te vas a meter en la flor de bastión? ¿No ves que te pueden robar? Te puede pasar algo, algún peligro, y la gente le puede ver mal lo que usted hace dedicándole tiempo al Señor. Mi amado, no hay cosa que no se pueda hacer para Dios, sí, que para el Señor sea de gran estima y de gran valor. Para esta mujer, mi amado hermano, si lo queremos ver de manera financiera, le hubiese sacado provecho al perfume vendiéndolo. Y hubiera comido, ese año hubiera comido a mesa llena. Pero ella no estimó bajo ninguna circunstancia sí, que Jesús no lo valiera. Al contrario, ella pudo estimar que Jesús valía eso y mucho más. Y podrían hacerme una pregunta. ¿Qué tan dispuesto estás tú de darle al Señor todo lo que Él se merece? Hay personas que cuando se trata de servir a Dios no dan lo mejor o lo más caro, por así decirlo, sino que suelen dar las sobras y a veces hasta lo último de nuestro tiempo. Cuando al Señor, mi amado hermano, hay que darle siempre lo primero y lo mejor. Y no me refiero a dinero. Para muchos que de pronto podrían decir en su corazón, ya va a hablar de plata el pastor. Usted sabe que aquí no acostumbramos a hablar de eso, ¿verdad? ¿Sí? Mas sin embargo, si hay la oportunidad bíblica para mencionarlo, tampoco es que me lo salto. Mi querido hermano, para el Señor, si dar lo mejor será una inversión. La Biblia, de hecho, a mí me enseña, sí, que Dios, el cual ha sembrado en nosotros lo espiritual, lo menos que Él espera de nosotros es también lo material. Acompáñeme, por favor, porque de aquí quiero desprenderme, sí, a la primera carta de los Corintios. Un texto bíblico que también estamos analizando dentro del estudio de la iglesia, sí, los días jueves. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 9, primera carta de los Corintios, capítulo número 9. ¿Lo encontró ya? Dice el Señor. Voy a leer desde el versículo número 7 en adelante. Quiero llegar hasta el versículo número 11. Ahí de hecho se concentra la enseñanza. Verso 7. Cada uno, dice el texto, de como propuso. ¿En dónde? ¿En dónde dice la Biblia? Si me está siguiendo en la lectura. Primera de Corintios capítulo 9, verso número 7. 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Discúlpenme. Segunda de Corintios. Perdón. Pero háganme saber, si no yo me voy de largo. ¿Ya lo tiene? Ahora sí, qué bueno. Sí, 9, verso 7. Y luego nos vamos a Primera de Corintios también, sí, pero posteriormente. Dice el Señor, cada uno dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón. Y dice la Escritura, no con tristeza, ni tampoco dice la Biblia por necesidad. Es decir, bajo estos dos parámetros que el Señor ve más allá, mi amado hermano, de lo que estamos dando, ve la actitud de nuestro corazón. ¿Y qué es lo primero que el Señor ve dentro de nuestro ser? Primeramente, que cuando algo proponemos hacer o dar para Él, lo primero que estima, de acuerdo al verso 7, es que no lo hagamos con un corazón lleno de dolor. Amén. Como podríamos decir, uy hermano, ¿qué hay que diezmar? De verdad, no lo puedo creer. Mi amado hermano, Dios, como también lo menciona más adelante, Dios ama al dador alegre.
Si así vamos a dar algo para el Señor, mi querido hermano, que tu corazón más bien esté lleno de gozo, de complacencia, que se encuentre con con un rostro de satisfacción cuando tengas la oportunidad de poder darle al Señor algo. Y la segunda condicionante del versículo es que si también lo vamos a hacer, no lo hagamos porque tenemos algún tipo, diríamos así, de necesidad o algún tipo de desgracia que necesita, a la hora de dar algo, necesita ser contestado. Como que si yo me pongo a transar con Dios. Mucha gente en la actualidad desvirtúa, mi amado hermano, a la hora de dar algo al Señor. El pueblo muchas veces, o los líderes cristianos, tienen una falencia a la hora de interpretar los textos bíblicos con respecto a lo que el dinero se refiere. Mi amado hermano, mucha gente suele decirle al pueblo que debemos de pactar con Dios con nuestras ofrendas. Y eso, mi amado hermano, no es bíblico. Usted no puede pactar con Dios absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado con usted a no darle ni un solo centavo. Dios no está obligado con el pueblo a pagarle nada, porque a la verdad nosotros nada nos merecemos. Amén. El pueblo, mi amado hermano, que trata de alguna manera hacer algo a favor de Dios, lo hace es por agradecimiento, no porque Dios tiene la exigencia de corresponder a lo que nosotros hacemos. Ya Dios, recuerde que ya Dios por usted y por mí lo ha hecho absolutamente todo. ¿Desde qué punto? Desde el punto de esa cruz. Eso nos debería de ser suficiente. Y lo que recibimos fuera de ello es pura gracia y misericordia de Dios. Usted no puede, mi amado hermano, canjear lo que usted da para poder solicitarle algo a Dios. No podemos dar, dice la Biblia, por necesidad. Porque Dios ama, ¿qué dice el texto? Dios ama al dador alegre. Ahora, vayamos a la primera carta a los Corintios, seguidamente. Asimismo, capítulo 9, pero otros versículos. Dice el Señor, Primera de Corintios, capítulo número 9. ¿Lo tiene ya? Versículo número 11, dice el texto bíblico. Si nosotros, hablando ya de aquellos que tenían la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios al pueblo, a la iglesia, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué dice el texto a manera de pregunta? Es gran cosa si segáremos o cosecharemos de vosotros lo material. Mi amado hermano, Jesús no andaba vendiendo milagros. Para empezar. Pero Jesús tampoco nunca se privaba de que si alguien quería agradecérselo, Él nunca cerraba su corazón y decía, no me den nada. No que Jesús, vuelvo y repito, estuviese vendiendo milagros, pero la gente cuando obtenía de parte del Señor sus beneficios, no todos, pero los que realmente estimaban lo que Él había hecho por ellos, diríamos que se depositaban todos ellos en las manos de Dios. El caso de esta mujer, que más adelante la Biblia la va a llamar con nombre de María. Esta mujer, al verse ella librada por el poder del Señor, porque el Señor la sacó de una vida llena de pecado. Dicen los historiadores bíblicos que se dedicaba a la prostitución. Mi querido hermano, esta mujer en agradecimiento, le da al Señor todo cuanto ella tenía de valor, en su casa. Que era un frasco lleno de perfume. Mi querido hermano, dice pues la Biblia en el versículo número 11 del cual estamos leyendo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos o cosecharemos de vosotros lo material. Mi querido hermano, cuando retomamos pues el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 26, esta acción que hizo esta mujer, dice la Biblia, fue recriminada por sus discípulos. Al ver esto, dice el verso 8 de Mateo 26, los discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Ahora, ¿cómo vieron ellos lo que ella entregó al Señor? Lo vieron como un
desperdicio. Ahora, cosa curiosa, que este comentario no lo hace el pueblo, no lo hizo la multitud, lo hicieron los discípulos, los más allegados. Lo hicieron aquellos que estaban en plena formación con Jesús. Y mira, 2 actos de agradecimiento se estaban llevando a cabo en este mismo lugar. Recuerde, Simón el leproso, ¿de qué manera agradecía a Jesús el haber sido sanado de la lepra? Dándole en ese momento una invitación para poderle brindar una cena. Él no tenía el nardo, pero lo que tenía, ¿qué hizo? Se lo dio al Señor, lo invitó a comer. Y Jesús vio este gesto, obviamente, como una gran bendición para él. Y no solamente que él estaba comiendo él y todos los que le seguían. De manera adicional, aprovechando, diríamos así, este suceso, una mujer vio que Jesús estaba ahí y obviamente ella, como había sido librada también, ingresó a ese lugar e hizo algo fuera de lo común. Entró sin ser invitada y derramó sobre él todo este perfume. Dice hasta el punto que toda la casa se llenó de esa fragancia. Usted se ha echado perfume en casa, esos que son medio, escandalosos, ¿sí? Usted va por la casa y va dejando perfumado pues, desde el baño hasta la sala, ¿verdad? Este perfume, mi amado hermano, escandalizó a todos los que estaban presentes. Pero sin embargo, sí fue mal visto este gesto. Dice la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo número 12. Recuerde que le dije que no perdiera este texto. En el versículo número 3 dice la escritura: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Verso número 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, no de Simón el leproso, cuidado, de otro Simón, el que le había, dice, de entregar. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Y dice ahí, y dado, ¿a quiénes, mi amado hermano? Ahora, yo pregunto, ¿qué comentario hubiese dado usted si esto se hubiera llevado a cabo en ese momento frente a este escenario bíblico? ¿Cómo usted lo hubiese tomado? ¿Como algo que se lo hizo, diríamos, para bien o para mal? Poniéndonos ya un poquito en el escenario bíblico y la mano en el corazón. ¿Cómo usted hubiese visto esto? ¿Como un acto realmente, diríamos, de solemnidad y que a la verdad fue correcto lo que hizo esta mujer? O de pronto lo pudo haber visto usted también bajo otra, como la óptica de Judas, diciendo, hermano, pero ¿por qué mejor no le dio el frasco entero? Y de pronto Jesús lo cogía, y lo hacía vender y comenzaba a dar dádivas a los más necesitados. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, hermano, yo mi dinero no lo doy a la iglesia, ni mucho menos se lo doy al pastor. Si yo quiero ayudar con mi dinero, yo agarro mi dinero, compro unas cuantas cosas, busco gente pobre, veo gente que está debajo de un puente y voy y ahí le regalo y ya está. Yo he escuchado, usted ha escuchado también criterios como estos en conversaciones de pronto, ahí con sus amistades o en su entorno laboral. Mi querido hermano, no se trata de qué hacer con el dinero, si de coger o no las finanzas, y hacer ayuda a los pobres. Mi amado, lo que hace esta mujer es un acto primeramente voluntario. El nardo que ella da a Jesús fue un acto voluntario. Nadie se lo pidió. Ella no estaba obligada, a derramar o a dar a Jesús, este perfume. Segundo, lo que ella hace, mi querido hermano, lo hace con su corazón. De ahí que yo suelo decir siempre, cuando se trata de temas ya económicos, no da el que quiere ni el que tiene, sino el que ama. Amén. Y en una iglesia pasa igual. En la iglesia, mi amado hermano, no dan los que tienen, no dan los que quieren, los que tienen, sino los que aman. Y obviamente, porque aman,
guardan los mandamientos de Dios. Y bajo el amor, mi querido hermano, sí, no hay exigencia. Bajo la ley del amor no hay obligación, hay gratitud. Y cuando la gratitud ha inundado tu vida, sí, no estás limitando, no estás contando, no estás escogiendo, sí, lo más viejo o lo más nuevo. Obviamente, lo más nuevo para ti, lo más viejo para la iglesia. Cuando amas no estás viendo, ay, si es bastante o si es poquito. ¿Se acuerda usted de el escenario bíblico en el libro de Hechos de los Apóstoles? Sí, con Ananías y Zafira. Ellos vendieron su heredad y les dieron un buen precio. Y me imagino que el Señor, sí, como de adrede, les ha de haber hecho pagar muy bien la propiedad. Porque la tenían propuesta en el corazón dársela ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia, a los apóstoles, para que la administre. Es como que usted le diga, sí, Señor, yo voy a vender esto. Un ejemplo nada más, ¿no? Si voy a vender esto y todo lo que salga de esto es para la casa del Señor. Y usted dice en su corazón, ¿qué me pueden dar? 20, 30 dólares. ¿Y de cuánto cuando lo va a vender? Tome, le doy 1000. ¡Ay! ¿Cuánto? 1000 le doy. Bueno. Y cuando tiene el dinero en la mano, 1000. Yo decía 20 nomás. Engañoso más que cualquier otra cosa es el corazón. Y eso fue lo que provocó a celo al Espíritu Santo y mató a Ananías y mató a Zafira. Mi amado hermano, recuerde, no da el que quiere ni el que tiene, sino el que ama. Judas no vio o no se apercibió de esta situación. Y dice la Biblia que él más bien le dio una inclinación mucho más social. Si bien es cierto, el evangelio es social, entre otras cosas, pero cuando se trata de llevar, diríamos, alabanza y adoración, Dios siempre lo requiere todo. Todo. Ya habrá tiempo, Jesús dijo también en su debido momento, más adelante lo dirá, ya habrá tiempo cuando yo sea quitado y habrá tiempo para que le deis a los pobres cuando queráis. El problema es que mucha gente lo hace con lo que a Dios le corresponde. ¿Quieres ayudar al pobre? Ayúdalo, pero con lo tuyo, no con lo de Dios. ¿Quieres ir a Solca a hacer, de pronto a regalar medicina, a regalar ropa? Anda, pero con lo tuyo, no con lo que a Dios le pertenece. ¿Me estás entendiendo? Ya viene Navidad, ¿quieres regalar juguetes? Regálalo, no de tu diezmo, de lo que te sobra. Amén. Coge tu décimo, si quieres, inviértelo todo en juguetes y regálalo a los pobres. Pero lo que le corresponde a Dios es de Dios. Y recuerda, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios también. Amén. Dice la Escritura, mi querido hermano, retomando el Evangelio de Mateo, capítulo número 26. En el versículo número 8 dice la Biblia, al ver esto los discípulos se enojaron. Y obviamente uno no se aguantó. ¿Quién fue el que no se aguantó? Judas. Ojo, no es que Judas fue el único. Todos se enojaron. Pero hay uno que le ardió. Sí, es como que la esposa, bueno, dejemos a las esposas, a los esposos cojamos. Sí, como siempre le damos duro a los maridos, nos vamos ahora con las esposas. Es como que el esposo está sacando el diezmo ya de lo que cobra. Y la mujer lo está viendo. Me imagino que la mujer es inconversa, pues, ¿no? Y dice, ¿y qué? ¿Todo eso es para la iglesia? Sí, el Señor me ha bendecido. Y eso es, y tanto, sí, es que ya cobré las utilidades. ¡Uy! Yo siempre digo que en utilidades siempre los hermanos se pelean con el Señor. Se reconcilian después de las utilidades. Cuando ya se lo han gastado todo. Mi amado hermano, la Biblia me enseña en el versículo número 9
que se decía, dice la Biblia, si esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ahora, ¿qué hizo Jesús frente a todo esto? Y entendiéndolo Jesús, yo pregunto, ¿qué es lo que no entiende mi Señor? ¿Verdad? Ahora yo pregunto, ¿te entiende o no te entiende el Señor? ¿Verdad? ¿Y sabe lo primero que Dios entiende cuando de estos aspectos se refiere? Él entiende que nosotros por naturaleza somos egoístas. Por naturaleza el hombre siempre, como se suele decir en expresión vulgar, es casasola. Todo es para mí. ¿En qué puedo beneficiarme? ¿Cómo puedo prosperar? ¿Cómo puedo seguir creciendo? No importa si el otro no avanza, lo importante es que yo o los míos siempre obtengamos lo mejor. Y Jesús, dice la Biblia en el versículo número 10, entendiéndolo, es decir, sabiendo perfectamente lo que había en los corazones, les dijo, verso número 10, ¿por qué molestáis a quién? ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo, mire, me interesa muchísimo esto. ¿Qué es lo que había hecho esta mujer con Jesús? Una buena obra. Yo sé que para muchos dirán, no, ¿qué buena obra va a ser eso? Judas, por lo menos, ¿qué decía? Se ha desperdiciado. Pero ¿por qué tienes que ir a dejar? Sí, esa ropa que todavía está buena, llévate la que tiene hueco. Pero ¿para qué vas a regalar ese televisor? Dale el quemado. Ese está bueno. Ahí que vean ellos qué hacen. Y mucha gente aduce. Y el Señor sabe, claro, sabe que eres perverso de corazón. Sabes que eres egoísta porque el Señor conoce el corazón de todos. Cuando tú das algo para Dios, ¿con qué corazón lo das? ¿Cómo lo das? Mi amado hermano, Dios, recuerda, Dios siempre, sí, quiere lo mejor. Y dice la Biblia en el versículo número 10, sí, pues ella ha hecho conmigo una buena obra. Y les aclara, ya que tan interesado está, porque ¿qué había dicho Judas? Esto se lo pudo haber otorgado o dado a ¿quiénes? A los pobres. Y dice el verso 11, porque siempre tendréis a los, dice ¿quiénes? Pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora, este texto lo quiero llevar a un trasfondo espiritual actual. No siempre, mi amado hermano, quiero pasarlo a la realidad de la iglesia. No siempre habrá una oportunidad de construir una iglesia. Eso tenlo por seguro. Gracias a Dios aquí tenemos una bendición de que estamos en plena construcción ¿de qué? De una iglesia. Y que por cierto, por este último trimestre la hemos suspendido. Por una sola razón está suspendida. ¿Por qué? Porque estamos, ¿qué cosa? Orientados para poder adquirir ¿qué cosa? Tápense los oídos de los niños. Los juguetes, que no se enteren. Por eso está detenido. Pero sí, casi que todo el año hemos estado ¿qué cosa? Construyendo. Amado hermano, no siempre habrá oportunidad para esto. Tú sabes el privilegio que es construir una iglesia para el Señor. Aun cuando Dios no habita en casa hecho de manos de hombre. Pero Dios, mi amado hermano, se complace cuando el pueblo, como se predicaba hoy en la mañana. ¿Cuántos tuvieron hoy en la mañana? Sí, ¿qué se decía en la enseñanza del libro de los jueces? Que el Señor quiere que su iglesia sea de un mismo sentir. ¿Se recuerda la enseñanza en la mañana? Un mismo propósito. Que todos seamos unánimes, fervientes en un mismo espíritu. Mi amado hermano, no siempre habrá oportunidad de hacer este tipo de obras que el Señor a nosotros nos ha dado el privilegio de llevar a cabo. Mas sin embargo, mi querido hermano, hay quienes dejan pasar esa oportunidad. Y dice la Biblia en el versículo número 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, decía Jesús, lo ha hecho. Ella no lo sabía y eso es lo que me interesa.
Ella lo ha hecho, dice ahí, a fin de prepararme. ¿Para qué? Ahora, aquí hay algo muy curioso. ¿Usted cree que en el corazón de esta mujer, al hacer esto, se le pasó por la mente que lo que estaba haciendo tenía este tipo de significado? Claro que no. Ella lo hizo, de hecho, hasta con otra intención. Sí, preparar en este caso o darle a Jesús lo mejor, lo más caro, porque sabía que él se lo merecía, y lo hacía con la única intención de enviar a Jesús, sí, con un gesto de su corazón llevado o pegado en su cuerpo. Diría cualquiera, si usted de pronto, si hubiera tenido usted la oportunidad de tener a Jesús frente a usted, como ella lo tuvo, y de pronto usted tenía a su mano anillo, cadena, ¿qué hacía con todo esto? No se lo habría quitado y decir, Señor, toma, póntelo tú. Mucha gente suele decir, ay, hermano, si yo hubiera estado en esos tiempos, capaz hasta le huía a Jesús. Mi amado hermano, ella vio esto como una oportunidad para tratar de agradecer y que él portara el agradecimiento impregnado en su cuerpo. Ella nunca se imaginó que ella estaba, ¿qué cosa? Preparando el cuerpo de su Salvador para que pueda ser muerto. Y eso es algo maravilloso. ¿En qué sentido? En que a veces las cosas que Dios nos demanda, aun cuando no puedan tener lógica para nosotros, igual para Dios cumplen sí preciosos propósitos. Yo quisiera, por favor, que usted venga conmigo a la Escritura. Y quiero tomar un ejemplo con un profeta. Bueno, de hecho, un rey. En la segunda carta de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo número 6. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Segundo libro de Samuel, capítulo 6. ¿Ya lo encontró? Hay un escenario bíblico maravilloso. Dice el verso número 12 hasta el verso 16, y de ahí me salto al verso 20 hasta el verso 23. Versículo número 12. Dice el Señor: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? Del arca de Dios. ¿Sí? Entonces David fue y llevó, mira el asunto, llevó con alegría el arca de Dios, dice ahí, ¿desde qué lugar? De casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado, ¿cuántos pasos? 6 pasos. Él sacrificó, dice ahí, un buey y un carnero engordado. Verso 14. Y David danzaba, el rey, con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod o un traje de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y ¿qué más? Y sonido de trompeta. Verso 16, léalo conmigo. Ahora, aquí hay 2 sucesos en un mismo acontecimiento. Para David, llevar el arca de su Dios no solamente fue motivo de gozo, sino que le hizo dar al Señor, sí, sacrificios de alabanza. Y no solamente sacrificios al matar, en este caso el becerro engordado, sino que adicionalmente dice la Biblia que él danzaba con toda su fuerza.
Pero para lo que David era una fiesta, para su mujer, ¿qué cosa era? Un menosprecio. Esto trajo consecuencias, ya que el Señor, mi amado hermano, no dejó pasar por alto lo que Mical, esposa de David, había hecho. ¿Qué había hecho? Mirar con mala vista, por así decirlo, lo que David, su marido, había hecho con toda alegría y en este caso y compasión, ¿sí? En alegrarse por llevar el arca. Dice el versículo número 20 en el mismo texto de 2 de Samuel capítulo 6. Volvió luego David para bendecir, ¿qué cosa? Su casa, ya que se había en este caso, ¿no? Se había hecho una preciosa fiesta espiritual en la casa del Señor. Dice, y saliendo Mical, mira, que él iba, ¿qué cosa iba a hacer a la casa de él? Iba a llevar, por así decirlo, la alegría y la paz que había encontrado al hacer algo para el Señor, la iba a llevar ¿hacia dónde? Hacia su casa. Es como que si usted ahorita está en el culto, sale gozoso, puede decir en su corazón, oye, Dios cómo me ha hablado, salgo enriquecido, salgo lleno del Espíritu Santo, y cuando llega a la casa, el diablo está en calzoncillo bailando. Le espera el marido para hacerle bulla, para maltratarle y decirle, ¿por qué vienes a esta hora? ¿Verdad? O puede pasar cualquier cosa para robarte o quitarte la paz y el gozo. Y en casa la estaba esperando, ¿quién? La mujer. Verso número 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, mira, salió a qué cosa, era como que estaba con el gusanito adentro Mical. Salió a recibir a David, o sea que no lo dejó ni siquiera llegar a la puerta. Y le dijo, ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? Es decir, ¿cuánta gloria tú crees que has recibido este día? Ahora, usted sabe por el contexto a qué se refería ella. Para el rey, este suceso era algo normal. Verso número 20. Añade ella, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Vamos a suponer que pase esto. Usted llega de su casa, obviamente ha venido trabajando en la flor de Bastión, y cuando llega, claro está, llega todito mugrosito. ¿Cuántos han ido a trabajar en la flor? Pero a trabajar agachando. ¿Cómo uno llega a la casa? ¿Cómo llega? Ya vamos a fundirlos, Dios mediante, en el nombre de Jesús, vamos a fundir esas vigas y esos pilares para levantar 3 metros más y poner el techo. ¿Cómo salimos luego de trabajar con mezcla, arena, piedra? ¿Cómo salimos? Bien fragante, puro nardo nomás, ¿verdad? Puro nardo. ¿Verdad que uno llega bien guapo a la casa, desaliñado, sí, la ropa toda ennegrecida, el sol, uno llega todo quemado, sudado hasta más no poder, ¿verdad? Es como, mírelo de esta manera. Pero el que fue y lo hizo para el Señor, mi amado, no estima cómo se ve. No estima si el día anterior usó corbata, usó leva. No estima si el día de mañana tiene que volver a un escritorio y manejar una computadora. Le da lo mismo si es para Dios estar cargando, mi amado hermano, piedras como estar llevando papeles. Ese es el punto. Porque sabe que lo que hace no le minimiza para la obra de Dios, sino al contrario, sabe que se engrandece porque lo hace para su Dios, para quien lo salvó y lo sacó del muladar. Y dice la Escritura que la mujer va y le reclama. Recuerda. Y ella le había dicho en el verso 20, en la parte final, te has descubierto hoy delante de las criadas de tu siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera.
Es como que si aquí estemos adorando, alabando a Dios, y obviamente suele pasar, si el Señor ministra y usted se calla, si haya venido con traje y ahí el Señor lo tiene moqueando, lo tiene ahí en el suelo con su camisa blanca, lo tiene todo sucio y usted está dando vuelta en el nombre de Jesús porque Dios lo está ministrando y lo está liberando, y al pararse se levanta obviamente, ¿no? Todo ennegrecido. Pregunto, el que lo está ministrando, ¿cómo usted cree que se siente? Se siente el hombre más feliz del mundo. Pero si alguien que no comparte este tipo de experiencia lo ve desde lejos, le dice: oiga, usted sí que es un puerco. ¿Cómo va a creer que se va a tirar a revolcarse? No sabe que él no se ha tirado. Él sabe que el Señor lo está ministrando. Amado hermano, cuando de estas cosas, diríamos, inexplicables se refiere, y Dios quiere tratar, Dios hace cosas sorprendentes y a veces hace cosas hasta desagradables. Y usted me ha escuchado en otras enseñanzas que Dios, cuando quiere liberar, cuando quiere sanar, Él usa el método y la estrategia que a Él, y discúlpenme la palabra, que a Él se le da la gana. Yo trato de ser siempre un poquito ceremonial y ritual en el culto, pero cuando Dios toma el control, se acaba la ceremonia, se acaba la liturgia y Dios hace lo que le venga en gana en la iglesia. A la larga es de Él, no es mía. ¿Sí me está entendiendo? Y para otros lo que usted experimenta puede ser mal visto, para Dios no. Y ese es el punto dentro del pasaje de Mateo. Lo que para otros esta mujer hizo estaba mal, para Jesús estuvo más que bien. ¿Sí me está entendiendo? Y dice, para terminar la segunda carta de Samuel, David responde a Mical. Mire, él no se puso a pelear con las mujeres. ¿Cuántos son sabios también acá? ¿Ah? ¿Cuántos son prudentes con sus esposas? Él le responde a Mical y le dijo: si me estoy así sucio y me he desvestido, ¿fue delante de quién? No de las empleadas, de las siervas, sino delante de quién dice. Lea el texto, lea la Biblia. Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Dice ahí, sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Es decir, y lo que hice, lo haré cuantas veces sea necesario. Porque no es para las criadas, es para quién. Uy, hermano, pero si usted ya dio, otra vez da. Hermano, pero si ya ayudó la semana pasada. ¿Y qué pasa? Mientras más lo haga, amado hermano, más bendición va a ser para usted. No que lo haga otro. No que lo haga el que no lo hizo. Amado hermano, si usted lo está haciendo, qué bueno. Porque Dios sabe que si lo hace, sin importar la cantidad de veces, es para Él. Yo sé que a veces el enemigo nos habla acá, porque aquí trabaja el diablo. Siempre digo esto en consejería a cualquier hermano y hermana. Si el diablo tiene un campo de batalla donde nos da duro, es aquí, en la mente. Y aquí a veces, mi amado hermano, caen derrotados muchos cristianos, porque se dejan cautivar por los pensamientos del maligno. Y lo primero que te trabaja, si tú estás dispuesto a colaborar en la obra, es que solo tú nomás. ¿Verdad que así te habla? Que no hay otro. Que solo tu carro nomás. Siempre los mismos. ¿Verdad que así habla el enemigo? Amado hermano, el diablo es astuto, pero yo lo soy más en el nombre de Jesús. Mi querido hermano, no permitas que el diablo te trabaje de esa manera en la mente. Más bien, sé sabio y di, qué bueno. Porque si siempre soy yo, es porque Dios quiere algo conmigo.
Porque a la larga los que no hacen o no se prestan, se pierden ellos bendición. ¿Verdad que es así? Mi querido hermano, y este hombre, luego de que le responde con sabiduría a su mujer, dice el verso 22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Oiga, qué determinación y qué seguridad de alguien que sabe que lo que hace, lo hace para su Dios, no para que le anden tirando flores y aplausos los hombres. Amén. Y dice el verso 23 que el Señor se metió en esto. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Me imagino que las criadas parían de a dos, gemelos, trellizos, quintillizos, y esta no pudo dar a luz ni un solo hijo. Porque hasta de esto Dios tiene el control. Él da la vida y Él también pone la muerte. ¿Está viendo cómo funciona el asunto? Concluyo, mi amado hermano, con Mateo capítulo 26, el cual nos dice en el versículo número 12 en adelante hasta el 13. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ella pagó un precio para agradar a Jesús. Y hoy por hoy, a esta fecha, en este día, hemos recordado lo que hizo en escondido un corazón que quiso alabar al Señor con un presente. Que Dios bendiga a esos corazones que se acercan de la misma manera a su Salvador. Alabanza al Dios del cielo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, eres bueno y grande en misericordia. Hoy tu palabra ha sido manifestada con total libertad. Hoy tu pueblo, Señor, ha podido llevar en su corazón esta palabra. Al igual, oh Dios, que un día una mujer